Gracias, Señor, y da gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa obra en la cruz, donde encontramos salvación, Señor, perdón, paz y consuelo, y tantas otras bendiciones que recibimos por ello. Y te pedimos ahora, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra, abras nuestros corazones a lo que tú nos quieras decir y que podamos aprender aquello que tú has dicho al pastor que nos diga, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano, gracias. Pues, hermanos, vamos a la Escritura para esta mañana escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y os invito a volver a Marcos, al Evangelio de Marcos. Voy a empezar leyendo un versículo allí y entraremos así en el estudio de esta mañana. El Evangelio de Marcos, vayamos a Marcos capítulo 15. Voy a usar varios pasajes hoy y os pido vuestra colaboración al leerlos junto conmigo también, ir ahí y leer el pasaje. Marcos capítulo 15, versículo 22. Voy a leer solamente ese versículo, antes ya he leído todo el pasaje, pero Marcos 15, 22. Fijaros en estas palabras porque son clave para entender lo que voy a predicar hoy. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Marcar esas palabras, y le llevaron. Y vayamos ahora al capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora vayamos a otro pasaje, esta vez. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. En Juan, capítulo 20. Voy a leer también desde el versículo 1. Juan, capítulo 20. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y les dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas. En Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y voy a leer ahí solamente un versículo, Lucas 24, y me gustaría animaros a que en casa lo leyerais todo, este capítulo hermoso de la historia de la resurrección de Cristo. Pero en Lucas 24 y versículo 51, el Señor ha resucitado, ha hablado con sus discípulos. Y de hecho, dejadme leer para entrar en el contexto desde el versículo 44, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado arriba en el cielo. Y por último, un último pasaje, en 1 Corintios 15. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 51. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones en esta mañana. Mirando la hemeroteca, es la documentación existente de artículos que se han escrito a lo largo de la historia, me encontré con un artículo interesante que se titulaba Yo me como el sombrero. Ahora, eso me llamó la atención. El artículo, escrito ya hace algunos años, decía que era imposible llegar a la luna, realmente imposible, y que muchas de las personas decían: el día que el hombre pise la luna, yo me como el sombrero. De ahí el título. Ahora, todos nosotros hoy, en este tiempo en que vivimos, sabemos que el hombre pisó la luna. Neil Armstrong dio ese gran paso para la humanidad. Me pregunto cuántas personas realmente se llegaron a comer el sombrero. No hay duda, cuando estudiamos ese evento, que fue un evento asombroso, algo extraordinario, algo que parecía imposible, increíble, no
no era mentalmente lógico tener la idea que el hombre llegaría a la luna y pondría ahí su pie. Pero porque alguien no lo había hecho antes, no quería decir que no fuera cierto. Sabemos que hay algunos negacionistas que hoy en día continúan diciendo que el hombre jamás ha pisado la luna. Pero la realidad es tan evidente y la historicidad del acontecimiento tan bien probado que negar que Neil Armstrong puso su pie en la luna es realmente ridículo. Ahora, ¿por qué utilizo este ejemplo? ¿Qué tiene que ver con mi mensaje hoy? Tiene que ver y mucho. Porque la historia del Señor Jesucristo es algo históricamente probado. Y la evidencia de su vida es algo históricamente probado. De hecho, y no quería hoy en esta mañana aburriros, aunque tenía un montón de citas de Plinio el Viejo y Plinio el Joven y Josefo, el gran historiador judío, y de otros que vivieron alrededor del tiempo y acontecimientos de Cristo, que probaban la existencia de ese Joshua ben David, Jesús, hijo de David, y que hablaban de él como un hombre extraordinario, y que hablaban de él como multitudes le seguían. Y el mismo Josefo dice, hubo un hombre, si es que se le puede llamar hombre, porque vio en ese hombre que había algo extraordinario. Y cuando contemplamos la historicidad de Jesucristo, es innegable. Y negar el hecho de que el hombre andó sobre la luna es tan ridículo como negar el hecho de que Dios andó sobre la tierra, porque el mismo Señor Jesucristo era Dios mismo. Cuando nos acercamos entonces a esa historicidad, creo francamente que no es un salto en el vacío de fe. No hemos creído una mitología, no hemos creído una historia bonita, hemos creído una realidad histórica. Y esa realidad histórica se basa en hechos evidentes. Se basa en razones científicas, si puedo decirlo, utilizando el método científico de investigación histórica. Pero, amado mío que me escuchas, hay un evento en el cual pivota todo el cristianismo. Es cierto que la evidencia de Jesús de Nazaret es innegable, pero hay algo en su vida del cual depende tu vida y mi propia vida. Pablo en 2 de Corintios nos hablará de ello. Me refiero a la resurrección de Jesucristo. El cristianismo está basado en ese evento. Si la resurrección de Cristo no es cierta, entonces estamos hablando del mayor engaño histórico que jamás se ha contado. Si la resurrección de Cristo fue simplemente una historia mitológica no real, quiero deciros que nuestra fe es vana y que hemos creído en algo que no podemos poner nuestra confianza. Quiero deciros que si Cristo no resucitó, perdonadme en usar esta palabra incluso en público, es que somos dignos de pena. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que somos tontos. Porque hemos creído en algo que es ficción. Si es que Cristo no ha resucitado. Ahora bien, si el hecho histórico y la evidencia histórica de Cristo resucitando de los muertos es cierto, entonces eso pone al hombre ante una gran tacitura. La necesidad de responder a un Dios poderoso. Y por más que intentemos probarlo y negarlo, yo hoy reto a la audiencia y reto a quien sea a que intente demostrar que Cristo no resucitó de los muertos. Han habido algunos que lo han intentado. Han habido grandes pensadores, grandes filósofos. Hay libros escritos. George McDowell en su libro Evidencias que exige un veredicto. Léete ahí los capítulos de ese libro. O Strobel. El caso de Cristo, un hombre que trabajaba en un importante periódico en los Estados Unidos, su esposa también se convirtió, él se burlaba de ella y pensaba, está loca, se ha vuelto loca, ha creído en una mitología. John Strobel empezó a investigar como investigador periodista, empezó a investigar para probar evidencias que Cristo era un mito, que Cristo era una gran mentira. Al final
Sus palabras fueron las mismas que aquel que dijo: me has vencido, Nazareno. John Strobel cayó a los pies de Cristo aceptándolo como Señor y Salvador personal, porque es imposible negar la evidencia histórica. La verdad es tozuda, la verdad conquista, la verdad tiene poder, y la verdad de Jesucristo lleva al hombre ante una necesidad de responder para vida o para muerte. Y hablando de muerte, dejadme hablar de ese le llevaron. Porque en la lectura que he hecho en la palabra de Dios, y ahora volveremos a ella, 3 veces dicen fue llevado o le llevaron. Y la primera vez que lo he mencionado es encontrado justamente en el Evangelio de Marcos, cuando el Señor Jesús está llevando la cruz en dirección al Calvario, al Gólgota. Creo bien recordar, todos hemos escuchado la predicación el domingo pasado también, esas palabras en la cruz. Todos hemos incluso a lo mejor visto esa vía dolorosa. El hermano que compartió la semana pasada, el arqueólogo que compartió esta vía dolorosa, que sabemos que no es la arqueológicamente real, pero nos llama la atención. Y por un momento quiero que pensemos en el sufrimiento de Cristo en esa cruz. Y si puedo, antes de la cruz. Ahí en Getsemaní es de noche. Él está orando en esa montaña. Esa montaña se llama el lugar de la prensa. Hay una cueva. Es la única cueva en toda la montaña. Es ahí donde guardan las uvas para ser exprimidas y las aceitunas, perdonadme, para ser exprimidas. Tal vez fue en esa cueva o tal vez alrededores de esa cueva. Sus discípulos duermen, están cansados. Jesús ha pedido a sus discípulos que le ayuden en oración, pero el sueño les vence. Él está orando en esa noche diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero beberla. Y cuando leemos el relato en las Escrituras, nos dice cómo empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Eso nos llama la atención. Y los médicos me dicen, los doctores me hablan de cómo eso es algo real que acontece bajo una gran presión de estrés. Las pequeños vasos sanguíneos de nuestra piel se abren, revientan, y bajo ese estrés el sudor es mezclado en sangre. El Señor está en pura agonía. Él está orando allí, luchando con el Padre, y su dolor empieza porque sabe lo que se avecina justo al despuntar el día. Pero Él en aquella ocasión te tiene a ti en la mente. Está orando por ti. Está clamando al Padre por ti. Y en ese acontecimiento, Él se sitúa en una situación de pura humildad. Como cordero es llevado al sacrificio. No patea, como patean los cerdos cuando son llevados al matadero, y gimen y gruñen y hacen ruido, sino que Él, totalmente humillado, totalmente entregado, empieza a notar el sufrimiento de la cruz. Es llevado a juicio, insultado, no se defiende. Ante sus acusadores guarda silencio y es burlado. Golpeado brutalmente por soldados romanos. ¿Habéis visto cómo debían ser esos soldados? Puedo imaginar sus músculos, sus puños acostumbrados a la espada romana, bien entrenados a golpear las partes débiles que duelen. Se ríen de él y se burlan y le escupen y arrancan sus barbas. De tal manera fue desfigurado su rostro, nos dice el salmista. ¿Cómo se espantaron de ti muchos? Y el mismo Jeremías en su libro de Lamentaciones, hablando de Jerusalén, pero proféticamente apuntando al Mesías, nos dice, mirad y ved,
Si hay dolor como el dolor que me ha venido, porque Jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor. Y Jesús calla. Y puesto en ese lugar de sufrimiento y padecimiento, es golpeado con el látigo romano, llamado el gato. Un látigo de 9 puntas. En cada una de sus puntas hay trozos de hueso y trozos de plomo, que cuando golpea la carne es arrancada la carne aún hasta las venas, los vasos sanguíneos revientan. Y no quiero, una vez predicando de esto, hermanos, os digo, una jovencita se desmayó en la congregación y no quiero hacer eso. Pero cuando uno lee lo que ese látigo hacía, os aseguro que Mel Gibson y su película se queda corta. La brutalidad del padecimiento de la cruz aún no había llegado. Y por eso en Marcos leemos que le llevaron. Fijaros que no dice le acompañaron hasta la cruz. No dijo él fue a la cruz. Puedo imaginar a Cristo no pudiendo aguantar ya sus piernas. Y agarrando los brazos los soldados romanos, arrastrándole, esa es la palabra en hebreo, le arrastraron hasta la cruz. Y ahí fue crucificado por ti y por mí. El sufrimiento físico no fue nada comparado con el sufrimiento espiritual. Y me acerco ahora a un terreno tan santo que tengo incluso miedo de hablar de ello. Cuando Cristo clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Qué quiere decir eso? Hubo una división en el seno de la Trinidad. Es indivisible, no puede ser. El Padre dejó de oírle, le dio la espalda, porque la Biblia dice, muy santo eres de ojos para ver la maldad. Y en ese momento Cristo era pura maldad por nosotros, porque Él llevó en el madero nuestros pecados. Y hallado en esa condición de esclavo, siendo un maldito, porque está escrito maldito cualquiera que muere en una cruz, clamó a gran voz. El Padre le había dado la espalda. Hablaba esta semana con un médico sobre la muerte de Cristo. Y quiero deciros un dato importante. Él murió. Él murió. Los médicos me dicen que la herida que fluyó agua es el resultado clarísimo de una rotura del pericardio. El corazón de Cristo reventó, es lo que quiere decir, literalmente. La muerte por crucifixión, producida por asfixia, al final, ya que el dolor te hace que sea imposible respirar, dura horas, algunas veces días. Pero Cristo Jesús, siendo sacrificado a las 9 de la mañana, ¿sabéis por qué a las 9 de la mañana? No creáis que Dios hace las cosas por casualidad. Era el sacrificio de la mañana. Cuando el Cordero Pascual era sacrificado en el templo a las 9 de la mañana, a esa misma hora, el Cordero Hijo de Dios estaba siendo sacrificado en el Gólgota. Hasta las 3 de la tarde, la hora que se entregaba en el templo el sacrificio de la tarde. Qué dato tan interesante, ¿verdad? Y Cristo entregó el Espíritu. En un estado de sumisión y entrega absoluto, Él simplemente entregó, dio su Espíritu. ¿Podía haberse levantado de esa cruz maldita? Podía haberlo hecho. Podía haber pedido miles de ángeles que le vinieran a defender. Solamente uno hubiera terminado con el problema de la humanidad de golpe. ¿Por qué entonces no oyó la mayor tentación de Cristo? La tentación mayor que Él jamás tuvo es: desciende de esa cruz si eres hijo de Dios. Claro que lo era. Era Dios mismo. ¿Qué entonces fue lo que le ató a esa cruz? ¿Fueron los clavos? Fuiste tú. Fui yo. Fuimos nosotros. Por eso Él no descendió de la cruz. Porque hoy no estaríamos aquí si lo hubiera hecho. No habría habido esperanza alguna para nosotros.
Nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Y Él fue llevado a esa cruz por mí y por ti. Tomaron su cuerpo y lo llevaron a otro lugar. José de Arimatea lo llevó a una tumba vacía, nueva, labrada en la peña. Una tumba que ningún otro cuerpo había sido puesto. Y en esa tumba guardó silencio. Pero no paró, no descansó. Mostró que la realidad del juicio, aquellos que habían sido llevados al Sheol antes de ese momento. Pero la Biblia nos dice que también Él llevó cautiva la cautividad. Y aquí viene esa parte de la historia de Jesucristo, que la gente se niega a creer. No quiere creer o tiene miedo de creer. Es que habéis visto que hasta los mismos apóstoles, hasta los mismos seguidores de Cristo, María y las demás mujeres, no lo entendían. ¿Lo habéis visto? Sus ojos estaban tan cegados con la realidad de la vida. Es imposible resucitar. Nadie lo ha hecho antes. Me voy a comer el sombrero si alguien lo hace. Pero que nadie lo hubiera hecho antes no quería decir que no fuera posible, porque el Hijo de Dios lo hizo. Y cuando Él lo hizo con poder y gran gloria. Y esa tumba hoy está vacía. He estado en un lugar y no estoy seguro si es exactamente la misma, la tumba del jardín ahí en Jerusalén. Creo más posiblemente en una tumba parecida a esa que la tumba que me muestra la Iglesia Católica ahí en la iglesia que tienen tan grande. Pero no importa dónde está la tumba, no busquéis entre los muertos al que vive. No busquéis la tumba, está vacía. No está ahí. Él ha resucitado. Es un hecho histórico, basado en evidencia histórica, visto por más de 500 testigos, observado por aquellas mujeres que ni mismamente creían, tocado, palpado por aquel Tomás que decía, yo no voy a creer si no pongo mi mano en su herida. Él ha resucitado porque ha cambiado mi vida. Ha cambiado la tuya. Y si no fuera así, si Cristo no hubiera resucitado, conozco cientos, sino miles de hombres y mujeres que fueron tontos. ¿Sabéis por qué? Porque murieron diciendo, Él vive. Y porque Él vive, yo también viviré. Vayad un momento, bajad a las arenas de los circos romanos, oíd el bramido de los leones, escuchad a los gladiadores chillando sangre. Y ved a esos hombres, a esas mujeres, a esos niños entrando en la arena, poniendo los ojos al cielo y diciendo, Él vive. Mirad a Esteban siendo apedreado, diciendo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ved a Juan, el único superviviente de los 12 en la isla de Patmos, contemplando su esplendor, su gloria. Él vive. Ved a esos 11 restantes, aquellos que le siguieron en los caminos de Galilea, aquellos que rieron con Él, comieron con Él, le escucharon, vieron sus milagros. Vedle a esos hombres siendo crucificados, como Pedro fue crucificado al revés, siendo cortados en trozos, siendo quemados, siendo martirizados, y en ese último gemir de su aliento decir, yo sé que Él vive, y si Él vive, yo también viviré. Ved a Pablo, el que escribió Primera de Corintios, dándonos la victoria, diciendo, la muerte ya no tiene victoria sobre mí. Su cabeza fue cortada en Roma, mártir de mártires. Ved a ese grupo que vivía ahí cerca, a 1 hora de nuestro lugar, en Tarragona. Os he llevado a los estudiantes de la Fundación Bíblica más de una vez ahí. Hemos bajado al anfiteatro romano, donde el pastor Aurelio y los 2 diáconos de la iglesia fueron quemados vivos. Y apenas a 4 kilómetros de ese lugar hay un cementerio.
Es el cementerio paleocristiano más grande de toda Europa. Ahí hay tumbas de cristianos y escrituras que dicen aquí que Él vive. Esa es la fe del cristianismo. Pero aún a nosotros, cristianos, nos cuesta creer. Y si puedo ir un momento a Juan capítulo 20, que lo hemos leído, os quiero hacer notar algo que es extraordinario y que tristemente en nuestras traducciones al castellano o al inglés o a cualquier otro idioma se pierden porque nuestro idioma no es tan rico como es el griego. Pero quiero haceros notar esto y quiero deciros que estas son las 3 miradas a la tumba. En Juan capítulo 20 y versículo 5 dice que bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién es este? Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos. El otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y vio, es lo que nos dice ese versículo, versículo 5. Bajándose a mirar, vio. La palabra ver en el griego es el verbo más utilizado para ver, blepo. En su forma aquí presente aoristo, blepei. Quiere decir ver. Y yo ahora os estoy viendo. Sé que estáis ahí, pero puedo observar más detenidamente. Puedo ver a Daniel con sus gafas empañadas. Puedo ver a Marcel sonriendo. Bueno, no veo que sonríe. Puedo fijarme más. Y es la diferencia entre ver, observar o mirar, ¿verdad que sí? Aquí la palabra es ver. Pero mira esto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay otro verbo, cuando dice Pedro vio. Ya no es blepei, es theorei. De ahí viene la palabra castellana teoría. Theorei. Él vio, pensó, observó, intentó llegar a una hipótesis y básicamente estaba diciendo ¿qué ha pasado aquí? El otro vio de una forma general, no está aquí. Pero Pedro dijo, un momento, ¿qué ha pasado aquí? ¿Lo veis? Blepei, theorei. Pero mira esto, es muy interesante. En el versículo número 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ahora tuvo la valentía de ver y bajar. Y vio y creyó. ¿Lo habéis visto? La palabra vio en castellano es la misma que el versículo 6, vio, la misma que el versículo 5, vio, es la misma en castellano. Pero en griego ya hemos visto que hay 3 palabras. Blepei, ver, theorei, teorizar, y esta palabra, la palabra eiden. ¿Y qué es la palabra eiden? Es ver y creer. Es ver y tener una observación absoluta, total de entendimiento conclusivo. Veo y creo. ¿De qué manera estás mirando hoy a la tumba? ¿Lo ves indiferente? ¿Lo ves dando excusas? ¿Lo ves como una mera curiosidad histórica? ¿O intentas teorizarlo? Intentas dar explicaciones. Los soldados se durmieron y vinieron de noche los discípulos y robaron el cuerpo. Ya. ¿Y por qué no mataron a los soldados? Cualquier soldado romano que perdía a su prisionero era automáticamente ejecutado por falta de disciplina, por falta de entrega. ¿Por qué no mataron a esos soldados? Le dieron una gran suma de dinero. ¿Por qué les compraron su silencio con dinero? El diablo usa el dinero para comprar en silencio. Teorizar. Esto es un cuento para niños. Las 3 miradas. Solo hay una que te va a salvar. Las 3 miradas a ese sepulcro. Solo hay una que va a darte vida.
Y esa es Aidan. Vio y creyó. Debo llevar ya a mi último punto en este mensaje. La muerte y resurrección de Cristo no fue en vano. Él fue llevado a la cruz. ¿Dónde lo habéis llevado?, le dijeron las mujeres. ¿Dónde está? Esa respuesta, esa pregunta, es respondida en Lucas, cuando nos dice que fue llevado a la presencia del Padre. Cristo fue llevado a una cruz por mis pecados, fue llevado a una tumba para darme vida nueva, pero hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por mí, fue llevado a su misma presencia, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Para que ya no viva en el poder de la carne, sino en el poder de la resurrección. Y en ese aspecto, queridos amados míos, tenemos el poder para vivir en victoria. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Seguimos viviendo atados a este mundo. Cuando alguien se enamora, y dejadme poner este ejemplo porque sé que lo vais a entender. Y si no, recordad cuando os enamorasteis y volverlo a hacer. ¿Qué haces? Piensas en él todo, o en ella todo el tiempo. Quieres compartir, quieres vivir cada instante, cada momento. Quieres estar allí para esa persona cuando te necesita, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa con nuestro Señor? ¿Es así? ¿Nos levantamos en la mañana pensando en Él? ¿Nos vamos a dormir pensando en Él? ¿Le hablamos durante el día? ¿No es cierto que no? Que pasan las horas y Jesús nos mira a la distancia, porque Él no nos pierde el ojo. Pero nuestro corazón, al igual que los apóstoles, es incrédulo para creer y no entiende. Que de la misma manera que Él murió por mí, Él vive por mí, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Y en este día de resurrección, no caigamos en un acto religioso, donde al final nos guste más la iglesia evangélica, los himnos, las actividades, incluso el compañerismo. Todo eso está muy bien. Pero si estamos aquí hoy, si estamos aquí, es por Él. Él nos trajo a esa cruz. Él nos trajo a esa tumba vacía. Y eso cambió mi vida. Eso cambió mi vida. ¿Ha cambiado la tuya o sigues mirando a una tumba vacía sin tener respuesta? Miradle a Él y sed salvos. Miradle a Él y amarle. Miradle a Él y estar tranquilos. La muerte es un valle oscuro, es una puerta que hay que cruzar, pero es el principio de un tiempo eterno con Él. La cruz fueron unas horas, la tumba 3 rápidos días. La eternidad es donde Él fue llevado y donde quiere llevarnos a cada uno de nosotros. No tengo más que decir. Solo pido a Dios que haga este mensaje una realidad en mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Has estado aquí conmigo como te había pedido. Y pido, Señor, que este mensaje de este domingo de resurrección nos haga poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que vive, aunque estuvo muerto,